Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando oyes la frase, las consecuencias del pecado, ¿qué viene a tu mente? La mayoría de las personas piensan en castigo, piensan en el juicio de Dios, en ir al infierno, sentir que a Dios le desagrada la vida de uno. Y aunque todo eso es verdad, debemos saber que el pecado trae muerte, una muerte espiritual, además de todas esas cosas que mencionamos. Pero el pecado también obra en nuestra vida de muchas maneras diferentes. Debemos entender los peligros del pecado, lo que el pecado hace dentro de una persona. No es solo la condenación, el castigo, el juicio por la eternidad, sino que si realmente entendemos cómo funciona el pecado en la vida de un individuo, deberíamos sentir una fuerte motivación para sacar el pecado fuera de nuestra vida. Y antes de comenzar el estudio de esta noche, quisiera comentarte algo. Todo verdadero creyente quiere apartarse del pecado. Esa es la motivación primaria para recibir al Mesías Yeshua en nuestra vida. No queremos caminar en pecado por más tiempo. No solo estamos preocupados por el castigo, el sufrimiento y la muerte que el pecado trae, sino también por todas esas cosas adversas que veremos al estudiar el texto bíblico en la lección de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 36. Libro de los Salmos en el Salmo 36. Una vez más, encontramos que en la inscripción dice que el autor es el rey David. Comenzamos por el versículo 1 del texto hebreo, que dice: al director del coro, al músico principal, el que lidera el canto. Dice a este líder: escrito por un siervo del Señor, por David. Así que este salmo, vemos que nuevamente David es el autor, pero también vemos la manera particular en la que David se identifica a sí mismo, como un siervo del Señor. Y lo que encontramos cuando examinamos el Salmo 36, su contenido, lo que nos revela, es que cuando uno está comprometido a servir a Dios, a obedecerle, a hacer su voluntad, cuando ese es nuestro deseo, Dios nos dará información muy útil. David nos compartirá mucha información que describe cómo obra el pecado en la vida de una persona. El pecado afecta no solo cómo nos comportamos, sino también cómo pensamos, lo que está pasando interiormente, espiritualmente, e incluso las palabras que hablamos. Este es el punto que David va a revelar. El pecado impacta a la persona entera, cada aspecto del individuo, y siempre lo hace de una manera muy adversa. Así que, alguien que tenga, aunque sea un poco de entendimiento bíblico, esa persona dirá:
Oh no, yo no quiero estar conectado con el pecado. Yo quiero estar conectado con la voluntad de Dios. Quiero ser alguien que persigue los propósitos de Dios y quiero mantenerme bien lejos del pecado. Así que comencemos. Miremos el primer verso, donde dice: declara transgresión. Esto quiere decir que ese pecado, y aquí se usa una de las palabras que se relaciona con el pecado en el lenguaje hebreo. Tenemos tres palabras principales. La palabra het, que generalmente se traduce como pecado. La palabra avon, que es la palabra para iniquidad. Y pesha, que suele traducirse como transgresión. Así que hay tres palabras diferentes que se relacionan en cierto grado con la desobediencia al propósito, voluntad, mandamiento o palabra de Dios. Y en el inicio de este estudio vemos esta primera palabra, pesha. Pero esta se pronuncia pesha y se relaciona con una transgresión que se hace de forma consciente y voluntaria. Se trata de rebelarse contra lo que sabes que Dios ha instituido. Y cuando hacemos eso, ¿cuál es el resultado? El pecado comenzará a hablar. El pecado comenzará a hablarle a ese individuo, a ese transgresor. Y David nos revelará cómo habla esa transgresión. ¿Qué es lo que dice? Leemos aquí: la transgresión habla al malvado en medio de mi corazón. Así que David, este siervo del Señor, está recibiendo revelación. David nos está enseñando que cuando uno transgrede la palabra de Dios, esa transgresión hablará. Comenzará a poner cosas en los pensamientos del transgresor. Y lo que le está siendo revelado a David es la mentalidad de los transgresores. ¿Y cuál será esta mentalidad de los transgresores? Sigamos leyendo. Dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es alguien que sabe. Esto es inapropiado. Esto es rebelión. Estoy transgrediendo. Estoy moviéndome a un área con mi conducta, pensamiento, palabra o lo que sea. Estoy moviéndome a un área que es contraria a las instrucciones de Dios. Y el resultado, o uno de los resultados de eso, es que ese tipo de comportamiento hará que el enemigo ponga dentro de tu mente un sentido, una actitud por la cual no tienes ningún temor de Dios. Existen dos palabras principales en el lenguaje bíblico para hablar del temor de Dios. Una es yirá y la otra es pajad. Usualmente, la primera se entiende como darle prioridad a Dios, respetar a Dios, reconocerlo. Y la otra palabra significa tener miedo. Y lo que el Salmo nos está revelando es lo siguiente: cuando transgredimos, esa transgresión pondrá en nuestros pensamientos la idea de que no deberíamos tenerle miedo a Dios. Dios no va a hacer nada. Ni siquiera hay un Dios al cual temerle. Aquí nos dice que no hay temor de Dios. No hay conciencia de que Dios va a castigar, o que va a juzgar, o que el pecado trae consecuencias. Eso es lo que la transgresión le transmite
al que va contra las instrucciones de Dios. Dice aquí, delante de sus ojos. Eso significa que ese es el tipo de perspectiva que esta persona tiene. Mira el próximo verso. Verso 3 en hebreo, 2 en español. Dice, porque, y el sujeto probablemente es la transgresión. ¿Cómo ésta le habla a la persona? Y al leer este verso dice, porque halaga. Esta palabra habla de elevar a alguien, halagar a alguien, impartir en ellos orgullo. El orgullo está fuertemente arraigado en uno mismo, así que eso produce lo siguiente. Cuando presto oído a los efectos del pecado en mi vida, Dios se hace más pequeño y yo me hago más grande. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No presto mucha atención a Dios. No me fijo en que Él juzga el pecado, ni en su consejo, ni en sus instrucciones. Solo pienso en mí mismo, lo que yo quiero, lo que parece correcto a mis ojos, y me consume el deseo de perseguir, lograr y tomar lo que yo quiero. Vemos que esto es lo que David nos dice a ti y a mí. Dice aquí, porque le halaga a él en sus ojos. Él se eleva a sí mismo según su propia perspectiva. Luego dice, para descubrir, y aquí se usa otra palabra, avón, iniquidad. Y cuando su iniquidad es descubierta, es decir, cuando es expuesta, dice aquí que este individuo odia eso. ¿Por qué? Porque no le gusta ser convencido de su pecado. Que lo llamen a rendir cuentas. Quiero compartir algo contigo que es muy preocupante hoy en día. Y es que en muchos lugares no quieren que des una enseñanza bíblica que pueda traer convicción a quienes la oyen. Cuando miramos a los profetas, eso es principalmente lo que hacían. Su profecía tenía como propósito un corazón contrito, humildad, llevar a la gente a reconocer sus pecados, su desobediencia. Pero lo que encontramos aquí es que la transgresión habla, esa iniquidad, ese pecado en la vida de alguien y no quiere tener ninguna convicción. Eso se traduce como no me digas cómo vivir mi vida, ni qué debo hacer, ni cómo debo pensar. Tú no eres el guardián de tu hermano. Así es como piensa el que está envuelto en el pecado. Así es como este tipo de persona piensa. Pasemos al siguiente verso que dice, los dichos de su boca son iniquidad o maldad y engaño, avón y mirma. Así que el modo como su boca habla, las palabras de su boca, podríamos decir, son palabras de maldad y engaño, y no las cosas que agradan a Dios. Lo que ocurre es que cuando andamos siguiendo el pecado, eso impactará cómo hablamos, cómo le hablamos a los demás. Diremos cosas que están en conflicto, un conflicto muy evidente contra la pureza de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la equidad de Dios. Y si te fijas, actualmente hay muchos en el mundo de la política, por ejemplo, en el mundo de los medios, y ellos hablan esas cosas que Dios considera como malvadas, esas cosas que están
completamente en conflicto con el carácter de Dios. Y del mismo modo, esta es la otra característica, no solo maldad. Si sigues leyendo, verás la palabra mirmá, que significa engaño. Nosotros, como discípulos del Mesías Yeshua, estamos enfocados en la verdad. No queremos distorsionar los hechos. No queremos inventar historias para manipular a nadie, incluso si es con un buen propósito, porque sabemos que el reino de Dios nunca avanza por la falsedad. Incluso con las mejores intenciones, nunca des falso testimonio. Así de simple. Pero cuando uno está influenciado por el pecado, la transgresión, la iniquidad, comienza a hablar cosas que están llenas de engaño. ¿Por qué? Porque la verdad no contribuye en el logro de tu objetivo, no lo ayuda. Sientes que la verdad no te hará avanzar. Así que este individuo que actúa así quiere hablar y comportarse ocultando la verdad de Dios, hablando contra ella, actuando contra ella u ocultándola. Eso es lo que David nos está enseñando. Leemos aquí: las palabras de su boca son maldad y engaño. Él ha cesado, y la próxima palabra es lasquil. Vemos la palabra sehel en esto, que usualmente se traduce como inteligencia o sabiduría. Tiene que ver con saber algo o hacerse sabio. Este verbo en particular está en modo causativo. Así que hay algo que lo hace a uno sabio. Si lees la mayoría de los comentaristas rabínicos, ellos consideran que esta palabra se relaciona con prosperidad o éxito. Pero ten cuidado. No es un éxito mundano, no es una prosperidad material, sino prosperidad de ser rico en buenas obras. Así que el texto dice que esta persona ha cesado de hacer aquello que lo hace ser espiritualmente exitoso, espiritualmente próspero. Y como dije, la mayoría de los comentaristas rabínicos interpretan esto como involucrarse en el estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos dice la Escritura? Que el que está dejando que la iniquidad, la transgresión, el pecado dominen su vida, cesará de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Cesará de hacer eso porque ya no está interesado en hacer lo que es bueno. Y sabemos que lo bueno está relacionado con la voluntad de Dios. Así que él dejará de hacer las cosas que traen éxito, es decir, eso que produce el cumplimiento de lo que Dios dice que es bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno es lo opuesto al pecado, a la iniquidad y a la transgresión. Este individuo cesará de hacer esas cosas que tienen una influencia positiva y buena en su vida. Estas cosas que están relacionadas con el carácter de Dios, los objetivos de Dios. Él ya no hará eso. Verso 5 en el texto hebreo, 4 en el español. Leemos una vez más iniquidad, y esto es maldad. Es la misma palabra que mencionamos antes, avon. Es mejor traducirla como maldad. Maldad pensará sobre su cama y se posicionará, o podríamos traducirlo mejor así: tomará su posición sobre el camino que no es bueno. Así que debemos preguntarnos, ¿dónde estamos parados? ¿Sobre el buen camino que lleva al propósito de Dios? ¿O sobre el camino que no es bueno?
y lo que no es bueno está en conflicto con la voluntad de Dios. Quiero señalar que la palabra para posicionarse o tomar una posición es la misma palabra que encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés habla a los hijos de Israel, estando ellos en el desierto, y justo delante de ellos se encuentra el Mar Rojo. A un lado está el desierto y del otro las montañas. Y detrás de ellos, nada más y nada menos, vienen los carros de Faraón. Cuando Moisés le dice al pueblo que tomen una posición, literalmente en la mayoría de las Biblias dice, estén firmes y vean la salvación del Señor. Así que, en lugar de pararse en la fe, en lugar de pararse en la expectativa del cumplimiento de los propósitos de Dios, porque eso es lo que se suele relacionar con la salvación en la Escritura, la victoria, es decir, la ejecución de la obra, la voluntad y los propósitos de Dios. En lugar de eso, ellos se paran en oposición a esto. Y luego dice al final de este verso, Ra, que es el mal no aborrece. A esta persona no le disgusta, y esta palabra para disgustar, como dije, es aborrecer. Expresa un profundo desagrado. Y lo que dice aquí es que esta persona no aborrece lo que es malo. De hecho, todo lo contrario. Él quiere pararse en el camino que lleva al mal, a aquello que es malvado y perverso, aquello que va en contra de las cosas y los planes de Dios. Todo lo que hace esta persona es para desafiar lo que Dios ha instruido. ¿Y por qué sucede esto? Aquí está el mensaje para nosotros. El pecado obra en nuestra vida, influye en nosotros, para posicionarnos como enemigos activos de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te convierte en un enemigo de Dios, mientras que la justicia te convierte, como dice la Escritura, en un amigo de Dios. Así que tú eliges. Cuando eliges el pecado, estás eligiendo ponerte en oposición y hacerte un enemigo de Dios. Verso 6 en el texto hebreo. Leemos aquí. Oh Señor, en los cielos está tu gracia, tu fidelidad está en los cielos superiores. Algunos lo traducen como nubes, pero usualmente se refiere a una ubicación superior, a una parte más alta que los cielos normales. Fíjate que se nombran dos cosas, Gesed, gracia, y Emuná, que es fe. Lo primero que debemos ver es que hay una relación entre la fe y la gracia. Segundo, es la gracia de Dios lo que producirá fe o fidelidad en tu vida. Y estas dos cosas, gracia y fe, ¿dónde están? Están muy en lo alto. Tienen una ubicación celestial. Eso significa que, de manera natural, están fuera de nuestro alcance. Necesitamos buscar, suplicar y procurar la gracia de Dios. Tenemos que orar para alcanzar su fidelidad. Fíjate en esto, porque ese es el mensaje aquí. Necesitamos recibir la gracia de Dios. Así que ora por eso. Invita a Dios a extender su gracia sobre ti. De esa manera comenzarás a experimentar la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel, pero aquí en este contexto, cuando se habla de la fidelidad de Dios, se está refiriendo a su buena obra en tu vida, a esa edificación que Él hace en ti. No es sino hasta que recibas la gracia de Dios que Dios comenzará a obrar en ti para edificarte.
Dios siempre es fiel. Así que cuando no tienes la gracia de Dios, y por cierto, veremos que la gracia de Dios conduce a la persona a la voluntad de Dios. Es decir, la gracia no solo es algo que recibimos y hasta ahí llegó todo, sino que la gracia obra en la vida de una persona. La gracia produce un cambio. La gracia es una influencia para la regeneración, para convertirse en ese nuevo hombre. Sin la gracia nunca te convertirías en esa nueva criatura. Lee con atención Efesios 2. La gracia nos pone en una posición en la que podemos convertirnos en receptores de las fieles promesas de Dios, de su obra en nuestra vida. Si rechazamos la gracia de Dios, Él es fiel, pero esa fidelidad se manifestará con juicio, castigo, con esas cosas que no traen gozo a nuestra vida. Leemos aquí: Oh Señor, en los cielos está tu gracia, tu fidelidad hasta los cielos más altos. Verso 7. Tu justicia es como los montes de Dios. Estos serían montes muy altos, tan altos que, por decirlo de algún modo, llegan hasta los cielos, montes grandes, fuertes y poderosos. Leamos esta parte con atención. Tu justicia es como los montes de Dios, y tus juicios como el gran abismo. Lo que dice aquí, esta expresión de este verso, nos habla de la soberanía de Dios y que su justicia, sus juicios, en última instancia, llenarán toda su creación. Por tanto, si somos sabios, buscaremos su justicia. Nos comportaremos según sus juicios. Date cuenta de que la palabra juicios tiene que ver con la instrucción de Dios. No solo es juicio en el sentido de castigo. Si te pones a leer la Torá, encontrarás que hay una sección llamada Mishpatim, y allí se habla de las instrucciones de Dios para la vida. Y ahora vemos que las instrucciones de Dios para la vida están en un paralelismo, ya que este texto es poesía hebrea. Sus instrucciones para la vida, cómo tomar decisiones correctas, cómo actuar en una situación dada, qué hacer y qué no hacer. Y lo que leemos aquí nos dice que eso produce la justicia de Dios en una situación determinada. Segunda parte del verso 7 dice: Al hombre y a la bestia, tú salvarás, oh Señor. Aquí se está hablando de la creación. Los eruditos enseñan que cuando se habla tanto de bestias como del ser humano, todo lo que tiene vida, en ese sentido, la salvación nos habla de la fidelidad de Dios, de esta amplia invitación de Dios para la salvación de todos. Dios va a traer un cambio a esta creación. Pero la pregunta es, ¿recibiremos nosotros ese cambio que produce justicia, que está en línea con sus buenos juicios? ¿O recibiremos el cambio que produce el pecado eternamente? Esa es una decisión con la que toda persona debe batallar. Y mi esperanza es que hayas luchado ya con eso y que hayas elegido sabiamente. Verso 8, en el texto hebreo. Leemos: Cuán preciosa es tu gracia, oh Dios. Y los hijos de los hombres que en la sombra de tus alas encuentran refugio. Nuevamente debemos recordar que esto es poesía hebrea. Y en la poesía hebrea,
hay paralelismos, donde se establecen semejanzas entre una cosa y otra. Y al mirar este verso vemos muy claramente que la palabra gracia, la gracia de Dios, se asemeja a la sombra de tus alas. Estas alas son una referencia a los tzitzit, esa prenda con flecos que tiene 4 esquinas. De hecho, la palabra alas literalmente es la misma palabra para esquina. Y estas prendas de 4 esquinas tenían estos tzitzit, estos flecos en ellas. Y sabemos por Números capítulo 15, versos 37 al 41, que hay una conexión entre los tzitzit, la prenda de flecos, y los mandamientos de Dios. Así que este verso nos está diciendo que hay una relación entre la preciosa gracia de Dios, ofrecida por Él, y sus mandamientos. En pocas palabras, cuando yo recibo la gracia de Dios, querré someterme a la palabra de Dios, a sus instrucciones, a sus mandamientos. No pienses que la gracia está en conflicto con los mandamientos de Dios. Puede que eso lo hayas oído, ya que el cristianismo enseña eso con frecuencia, pero es una falsa enseñanza. La gracia de Dios nos salva. Es la gracia de Dios la que nos permite tener el perdón de nuestros pecados. Y esa misma gracia no va a llevarte a desobedecer a Dios, sino que te llevará a obedecer a Dios para que camines de tal manera que cumplas con la justicia de los mandamientos de Dios. Y es en obediencia a las instrucciones de Dios. Si miras cómo termina este verso, es así como uno encuentra refugio. Así que vemos que la gracia de Dios nos lleva a estar debajo, es decir, bajo la autoridad de los mandamientos de Dios. Verás que esta expresión, la sombra de las alas, habla de los mandamientos de Dios. Es un modismo. Eso lo encontramos en muchas partes de la Escritura. Es cuando somos llevados a caminar en obediencia. No somos salvos por la obediencia, pero al ser salvos, queremos caminar en obediencia. No queremos volvernos hacia el pecado. Queremos volvernos hacia los objetivos y los propósitos de Dios. Y es en esos propósitos que encontraremos refugio en Dios. Un refugio disponible para todos nosotros. Verso 9. Comienza con una palabra que la mejor forma de traducirla es ser saturado. Es una palabra de abundancia. Leemos. Y serán saturados de la bondad de tu casa. La palabra casa se refiere a la casa de Dios. Y la palabra que traduje como bondad es la palabra deshen, que en hebreo habla de una tierra fértil, de la grosura de la tierra, las cosas buenas y más ricas. Y podemos ver que esta palabra es paralela a otra. Si seguimos leyendo, verás que dice, y en el río de tus delicias. Así que, ¿qué es paralelo a estas cosas buenas? Las cosas que Dios tiene para nosotros, para nuestro deleite. Dice aquí, el río de tus delicias. Tú, y luego vemos esta palabra que quiere decir dar a beber. Así que Dios va a proveer. Cuando eres alguien que dice, Dios, quiero estar en medio de tu casa. ¿Esto hace referencia a qué cosa? No he visto comentarios bíblicos que discrepen con esto. Esto hace referencia a la adoración. Así que es cuando adoramos a Dios que Dios nos posiciona para que podamos recibir todas esas cosas buenas.
Hay una relación entre adorar a Dios y recibir cosas buenas de parte de Dios. Eso produce un cambio de justicia. La adoración es un catalizador para ese cambio. Entonces, al adorar a Dios, Él nos dará esas cosas fértiles, esas cosas que nos nutren espiritualmente, y esas cosas que le deleitan, y que serán nuestro deleite también, y que Él nos otorgará al darnos de beber, que es otro modo de decir que vamos a recibirlas. Verso 10. Porque contigo, y solo contigo, Dios, esa es la implicación, porque contigo está la fuente de vida, y en tu luz, esta es su iluminación, vemos luz. Esto significa que cuando utilizamos la iluminación de Dios, su verdad, su instrucción, eso nos dará claridad. Aquí dice luz y vemos luz. Nosotros veremos una perspectiva clara, esa perspectiva que le pertenece a Dios. La veremos claramente. Dios nos dará esa mentalidad, esa perspectiva, para que podamos saber qué hacer, una vez que ya hemos afirmado nuestro deseo de llevarlo a cabo. Si no estás afirmando tu deseo de llevarlo a cabo, Dios ciertamente no te lo va a mostrar. Así que este deseo de experimentar esas cosas que son un deleite para Dios, esas cosas que nos nutrirán espiritualmente, esas cosas producen un cambio para que estemos mejor preparados para servirle. Eso es lo que dice aquí. Verso 11, que sería el verso 10 en español. Dice, Mashoch hasdeja leyodeja. Y a los que te conocen, dice aquí, será extendida tu gracia. Es una expresión que suena extraña, pero la palabra limshoch está relacionada con el concepto de levarech, que significa bendecir. Eso es lo que el texto quiere decir, aunque con una palabra diferente, porque la palabra limshoch significa alargar o extender hacia abajo. Y extender hacia abajo desde el cielo es un modismo para encontrar la bendición. Lo que Dios está diciendo aquí, en este verso, es que aquellos que te conocen serán bendecidos con tu gracia y tu justicia a los que tienen un corazón recto. El corazón tiene que ver con nuestra manera de pensar. Aquellos que piensan rectamente, Dios da perspectiva, Dios da iluminación, y así nuestra mente es firmemente fijada en sus propósitos. Este es el proceso por el que pasa un verdadero creyente. Esto es lo que David nos está revelando en este pasaje. Leamos el verso 12. No permitas que venga a mí el pie del orgullo. Y esta también es una expresión o un modismo. David está diciendo, una persona sabia no quiere estar vinculada con el mismo lugar en el que están aquellos que caminan, de manera que puedan llevar a cabo su orgullo y sus deseos personales. David dice, esas personas que caminan en orgullo, manténlas bien, pero bien lejos de mí. Y la mano de los malvados, recuerden, mano significa poder, significa autoridad. Todo eso que viene de, como decimos en hebreo, tzad ajer, del otro lado, esas cosas que se oponen a Dios, el mundo demoníaco. Él dice, mantén esa maldad, esas manos malvadas, lejos de mí, y que ellas no... Y esta palabra significa que no me muevan.
David quiere estar firme en la voluntad de Dios. Quiere estar en ese sendero, esa vía recta, ese camino que imparte sabiduría, que lleva a la prosperidad espiritual, que le da información para que pueda cumplir las cosas de Dios. Él está diciendo, no dejes que estos individuos orgullosos y malvados... Y entiende algo, si hacemos un buen estudio con las leyes de la poesía hebrea, veremos una conexión en este verso entre el orgullo y la maldad. Cuando eres orgulloso, te comportarás de manera malvada. Y David dice, no dejes que ellos tengan influencia alguna sobre mí. Verso 13, último verso del texto. Allí, y ahora David está explicando cuál es el futuro de aquellos que están influenciados por el pecado, que son guiados por la iniquidad, que transgreden las instrucciones de Dios. ¿Cómo terminarán ellos? David dice, allí, cuando el pecado está obrando plenamente en la vida de alguien, cuando vemos el resultado, la consecuencia, el resultado del pecado en la vida de alguien, dice, allí, los que son obradores de maldad, es la misma palabra avon, los que son obradores de maldad, allí caen. Y luego dice, ellos son, y esta palabra es empujados, pero en este contexto es derribados. Esto es lo que pasa. El pecado nos hará tropezar, nos hará caer, pero también va a empujarnos, a mantenernos ahí abajo. ¿Para qué? Dice, para que no se levanten. El pecado te mantendrá derribado y lejos de ese llamado a las cosas de arriba. Eso es lo que Pablo nos explica cuando dice, pon la mirada en las cosas de arriba. Y también dice, una cosa hago, olvidando esas cosas que quedan atrás, los fracasos, la pecaminosidad, todo eso lo cubre la sangre. Nos hemos movido lejos de eso y estamos en un viaje diferente, un camino diferente. Y dice, olvidando las cosas que están en el pasado, avanzo al llamado, a las cosas de arriba. Dios nos levanta. El enemigo, la influencia del pecado, nos quieren mantener abajo. Algo que me gusta de este salmo es que describe cómo obra el pecado, lo que produce en la vida de una persona. Así que tú y yo debemos tomar una decisión. ¿Voy a ser alguien que se aprovecha y explota la gracia de Dios? ¿Alguien que acepta la gracia de Dios, pero que, de todos modos, persigue sus propios deseos? Eso es caminar en pecado. Cada vez que produces tus deseos, estás caminando en pecado y vas a experimentar lo que David reveló en este salmo. Solo cuando mis deseos son clavados a la cruz y tengo la mente del Mesías, y así los deseos de mi corazón han sido retirados y reemplazados, cuando Dios dice que concederá los deseos de mi corazón, es porque Él pondrá sus deseos en mi corazón para que pueda pensar como Él. Así que cuando deseo el pecado, pienso de una manera que se basa en falsedad, en maldad y en ceguera. No veré la luz, no tendré iluminación. Y sabemos lo que dijo David. Pero cuando yo digo sí a la voluntad de Dios, sometiéndome a sus propósitos, sus objetivos, entonces el Espíritu Santo, habiendo recibido la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo podremos ver que la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestra vida para que podamos vivir de manera sabia y espiritualmente exitosa y próspera, para que seamos ricos en buenas obras.
no ricos ni abundantes en pecado, iniquidades y transgresiones, sino ricos en buenas obras, esas cosas que traen honor y gloria a nuestro Señor y Salvador. Te animo a leer este salmo una y otra vez, a leer a través de cada una de estas sabias palabras, para que puedas tener esa misma perspectiva que David tenía con respecto al pecado. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.